moratoria impositiva. En la reunión anterior habíamos hablado de la ley 27653, esta ley que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, fecha esta muy importante porque a partir de ahí rige esta nueva disposición, y en esta reunión vamos a comentar los aspectos generales de la reglamentación de la misma. Reglamentación que fue dictada por la AFIP, la resolución 5101, que se publicó 8 días después, o sea, el 19 de noviembre, en el Boletín Oficial. Como ya hemos adelantado, sobre el tema de la reglamentación vamos a tener distintas presentaciones hoy para terminar complementando toda esta presentación. Vamos de inicio a recordar un aspecto que es central, que son las leyes anteriores que tuvimos de moratoria, porque las recordamos, porque se encuentran vinculadas al tema que vamos a desarrollar hoy. Arrancamos de la ley 27541, esta era para deudas al 30 de noviembre del 2019, luego vino su modificatoria y ampliatoria de la moratoria, la 27562, para deudas exigibles al 31 de julio del 2020, y como recordamos, la última disposición, la 27653, para deudas al 31 de agosto. En este aspecto hay un aspecto que queremos insistir. Si bien la nueva normativa está dictada por la ley 27653, es importante destacar que para los casos no previstos en forma especial, rige la normativa anterior, o sea, la ley 27541 con la modificatoria de la 27562. Con esta introducción vamos un poco a lo que es el alcance del régimen. El alcance del régimen que lo tenemos en la reglamentación en los artículos 9 y 10. ¿Para quién se aplica esta moratoria? Se aplica para todos los contribuyentes. Y todos los contribuyentes serían las MIPYMES y las grandes empresas, los monotributistas, los autónomos, las personas humanas, obviamente las sucesiones indivisas, las entidades sin fines de lucro y las entidades comunitarias. Todos estos pueden ingresar en la moratoria. Insistimos que se refiere a obligaciones fiscales vencidas al 31 de agosto y por lo tanto en la moratoria podrían incluirse intereses no condonados o multas y sanciones firmes que por esa razón tampoco se encuentran condonados. Y también se pueden incluir las deudas emergentes de planes caducos, porque si los planes se encuentran caducos, están en principio excluidos de la moratoria, pero como deudas originarias pueden incluirse en esta moratoria. Tomando en cuenta entonces que las obligaciones fiscales son las vencidas al 31 de agosto de este año, del 2021, diríamos que la última declaración jurada de personas humanas, de sucesiones indivisas para ganancias y bienes personales sería la declaración 2020. ¿Por qué? Porque el vencimiento de esta declaración operó antes del 31 de agosto. En el caso de sociedades, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, tomamos como última declaración que entra en la moratoria el 31 de marzo de este año 2021. En el caso de IVA, estamos tomando la posición fiscal correspondiente a julio del año 2021. Y en el caso del IVA diferido, sería la posición fiscal de mayo del 2021. También es posible regularizar la refinanciación de planes vigentes que no están incluidos en las moratorias anteriores,
La reformulación de planes condicionales vigentes, esto es la resolución 4667, 4817, para las pymes que tenían ese inconveniente que ya hemos destacado varias veces con el certificado, o la rehabilitación de las moratorias caducas de aquellas que especialmente están contemplados en la norma. Recordamos que el vencimiento general fijado para el acogimiento es el 15 de marzo del 2022. Fecha esta clave porque no solo es el vencimiento del acogimiento, sino, como veremos, es un vencimiento para otro tipo de disposiciones. Con esta situación, lo que queremos plantear ahora serían los distintos tipos de contribuyentes. Esto está mencionado en el artículo 12 de la reglamentación. Y fíjense que esto lo hemos destacado con letras, de la A hasta la F. Y estos distintos grupos que vamos a ver es porque a su vez tienen distinto alcance respecto de los planes de facilidades de pago. Y empezamos con el tipo de contribuyente que tiene mayores beneficios: las entidades sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias. Ya habíamos destacado, y lo reiteramos ahora, que las disposiciones se encuentran alcanzadas en la medida que se den estos requisitos: que se encuentran registrados ante la AFIP estas entidades, y que si no se encuentran registrados bajo la forma jurídica correspondiente, deberán solicitar su corrección a través de clave fiscal presentaciones digitales. Después tenemos dos grupos, dividimos a las MIPYMES en las micro y pequeñas empresas, por un lado, y a las medianas empresas, tanto el tramo 1, tramo 2, por otro lado, y en todos estos casos, como todas son MIPYMES, tienen que tener el certificado MIPYME vigente a la fecha de admisión. Después se encuentran como otra categoría las pymes condicionales, o sea, aquellos que acreditaron el inicio del trámite de inscripción en el registro MIPYMES en la fecha de solicitud para el periodo fiscal vigente, que además demostraron su voluntad de adherir al régimen Mi Facilidades con el certificado MIPYME en trámite, para lo cual aparece esta fecha de los 15 días administrativos a la fecha límite de la finalización del plazo del acogimiento, y obviamente quienes obtienen este certificado como consecuencia de ese trámite van a tener que hacer la presentación, el acogimiento como MIPYMES, o sea, en el grupo B o en el grupo C. Pero aquellos que no tengan el certificado deben adherirse como resto de contribuyentes, como vamos a ver, en peores condiciones por los planes de facilidades. Luego tenemos otro grupo, que ya sería el grupo 5, o el grupo E, que son las personas humanas y sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes, pero pequeños contribuyentes para la AFIP. Estos están caracterizados en el sistema registral como pequeños contribuyentes. Esta caracterización tiene que ser tenida en cuenta para la adhesión en forma previa a la verificación de la condición de la MIPYME, y quienes no resulten caracterizados como pequeños contribuyentes, pero consideren que cumplen los requisitos, deben acreditar su condición hasta el 16 de febrero 2022, otra fecha importante para tener en cuenta. Y después aparece el resto de contribuyentes, o sea, los demás contribuyentes, los que no están incluidos en las nóminas anteriores. Vamos a profundizar un poco más este tema de los pequeños contribuyentes AFIP, que nosotros lo denominamos, porque son pequeños contribuyentes según la reglamentación de la AFIP. La situación general para poder incluirse en este tipo de contribuyentes es que son, primero,
deben ser personas humanas y sucesiones indivisas. Deben estar inscritas en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a los bienes personales o en el monotributo a la fecha de vigencia, o sea, al 11 de noviembre del 2021. Pero además, tiene que tener la condición de activo en alguno de dichos impuestos durante el año 2020 y cumplir la totalidad de las condiciones que vamos a señalar seguidamente. En primer lugar, diríamos, deben tener ingresos que no superen los ingresos brutos máximos para la categoría K en el mes de diciembre del 2020, que es de los 2.600.000 pesos. Para esto los contribuyentes tienen que hacer una cuenta, porque tienen que tomar todos los ingresos grabados y exentos que provienen de la declaración jurada de ganancias de IVA 2020. Y dice la reglamentación que de no corresponder la presentación de la declaración jurada de ganancias 2020, tenemos que tomar los ingresos brutos máximos del régimen simplificado para el año 2020, pero en la categoría de revista del contribuyente al 19 de noviembre del 2021. Y después a esto tenemos que hacer la sumatoria de la remuneración total del formulario 931 como empleador del mes de enero al mes de diciembre del 2020. En su caso, los ingresos de jubilaciones y pensiones de enero a diciembre del 2020. O sea, acá tenemos la composición total de los ingresos según que presente la declaración jurada de ganancia o de no corresponder esta presentación. De la presentación de bienes personales del año 2019, tenemos que tomar el total de los bienes. Total de los bienes en el país y en el exterior, grabados y exentos, sin el mínimo no imponible, y esto no debe superar a los 20 millones. Insisto, debe cumplirse con la totalidad de las condiciones. En lo que hace a la declaración jurada de ganancias y bienes personales del 2020, que es lo que estamos señalando, la condición excluyente, que es haber presentado la declaración jurada 2020 y tener la CUIT activa sin limitaciones. Esto es para esa situación. En lo que hace al registro de exenciones, nos referimos al 26F, las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, con funciones de contención social y sin fines de lucro, que desarrollen las actividades de promoción y protección de los derechos mencionados. El representante legal debe entonces tener el acceso al servicio de presentaciones digitales, el trámite, la información, hasta el 16 de febrero. La moratoria tiene exclusiones objetivas y subjetivas. Y vamos a analizar ahora las exclusiones objetivas. Y este análisis lo hacemos conjunto en los dos regímenes que tiene la moratoria. La condonación de deudas, por un lado, tema que no vamos a tratar, y el tema de la ampliación de moratoria. Entonces, ustedes ahí van a poder ver cada uno de los conceptos que se establecieron por vía reglamentaria, artículos 3 y 11, y van a ver qué situación ocurre con la condonación de las deudas y qué situación ocurre con la ampliación de la moratoria. Tenemos también exclusiones subjetivas. Estas exclusiones subjetivas deben estar verificadas a la fecha de vigencia, o sea, al 11 de noviembre. Y esto proviene de la ley 27.541, artículo 16, que serían los declarados en quiebras sin continuidad de explotación, esto ya lo conocemos, los condenados pero con sentencia firme con anterioridad al 11 de noviembre,
por los delitos penales tributarios o los delitos dolosos con conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, quedan excluidos subjetivamente. Vamos a ver que aquellos que han tenido algún tema penal para quedar excluidos, se tiene que dar solamente esta situación, que es la menor cantidad de casos, o sea, sentencia firme con anterioridad al 11 de noviembre del 2021. Los demás contribuyentes, porque están el proceso penal en la etapa de investigación, porque se encuentran en apelaciones no firmes, pueden ingresar en la moratoria y no quedan excluidos. Y también, como ocurriera en la moratoria anterior, las personas jurídicas que tienen socios administradores, directores, síndicos, que han sido condenados con sentencia firme siempre a esa fecha, también quedan excluidos subjetivamente del régimen. En materia de anticipos impositivos, donde siempre recibimos muchas consultas, tratamos en este cuadro de representar los distintos supuestos que se nos presentan. Anticipos, ante todo, vencidos al 31 de agosto del año 2021. Si estamos hablando de declaraciones, por ejemplo, personas humanas 2020, el periodo fiscal vencido al 31 de agosto del 2021, si este fuera el supuesto, el periodo fiscal vencido al 31 de agosto del 2021. Aquí tenemos que ver, para interpretar cuál es el alcance, si la declaración jurada fue presentada o no al 11 de noviembre del 2021. Acá recordamos que la resolución 5101 extendió el plazo que inicialmente era del 15 al 15 de marzo del 22. La ley establecía el 11 de noviembre, pero la resolución lo extendió hasta el 15 de marzo, o sea, con el vencimiento del acogimiento. Si la declaración jurada no fue presentada, entonces, al día 15 de marzo, corresponde la condonación general. Si la declaración jurada fue presentada al 15 de marzo, corresponde la condonación total del 100%, de ahí que es muy importante ese aspecto. Y si hablamos de periodos fiscales vencidos con posterioridad al 31 de agosto, por ejemplo, estamos hablando acá de la declaración del año 2021, lo que tenemos es la condonación general establecida por la norma. Vamos a ver el tema de los responsables solidarios. También acá la reglamentación ha dictado normas. Responsables solidarios, que lo tenemos en el artículo 8º de la Ley de Procedimiento, con o sin determinación de oficio, porque puede ser que el responsable solidario todavía no tenga la determinación de oficio. Dice la reglamentación que pueden adherirse al régimen con una presentación obviamente independiente de la del deudor principal, donde tiene que identificar al deudor principal y no rige la obligación de presentar la declaración jurada. La reglamentación establece los distintos supuestos. Por ejemplo, el deudor principal y solidario no pertenecen al mismo tipo de contribuyentes. Entonces, en este caso, los beneficios de la regularización y las condiciones del plan se van a ajustar a los sujetos que tengan acceso a los menores beneficios. Segundo supuesto, el sujeto determinado como responsable solidario, pero por la FIP. A los efectos de esta regularización, deberán dar cumplimiento a la repatriación de activos financieros del exterior, obviamente en la medida que corresponda, pero solo por sí. Y el tercer supuesto, los sujetos que asuman como responsables solidarios, pero que no tengan una determinación de oficio, aquí es importante destacar que el cumplimiento de repatriación debe ser realizado por ambos. En materia de agentes de retención y percepción, bueno, acá se establece todo lo que sabíamos
respecto de la moratoria anterior, o sea, el alcance de las condonaciones y la aplicación de las normas de la ley penal tributaria. Queremos insistir con un tema que es muy importante: los pagos realizados con anterioridad a la vigencia de la ley, que es al 11 de noviembre. Si esa cancelación de la deuda de capital fue realizada antes del 11 de noviembre, obviamente por obligaciones vencidas al 31 de agosto, siempre el esquema de la ley, corresponde la condonación del 100% de intereses y multas. No hay una condonación parcial, es total por el hecho de que se ha pagado antes del ingreso. Hay una extinción de la acción penal, incluye las obras sociales, a pesar que las obras sociales están excluidas, pero en estos efectos incluye también la extinción penal para las obras sociales. Y es muy importante destacar este aspecto, que a los efectos de la procedencia de la condonación de intereses y multas, se requiere, en su caso, el cumplimiento del requisito de repatriación de bienes y el régimen de información respectiva, aún en este caso de los pagos realizados con anterioridad. Bueno, en esta tabla tratamos de sistematizar el tema de los tipos de planes para esta moratoria. Entonces van a ver ustedes cómo, bueno, acá hemos achicado el grupo, los grupos son 3. El grupo más beneficiado, las entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, micro y pequeñas empresas, personas humanas, asociaciones sin divisas, pequeños contribuyentes para la AFIP. En segundo grupo, las medianas empresas, tramo 1 y 2, y después tenemos el resto. Y entonces fíjense que con esto tratamos de clarificar estos largos artículos de la reglamentación, que es el artículo 22. Primero, con la cantidad máxima de cuotas. Y para la cantidad máxima de cuotas, para cada grupo de contribuyentes, a su vez hacemos una distinción. La situación para los aportes de seguridad social, para retenciones y percepciones impositivas y previsionales que tienen menor cantidad de cuotas, y para el resto. Ahí entonces ustedes van a ver la diferencia que existe sobre los contribuyentes. El tema del pago a cuenta, que se establece para cada situación, y después la tasa de interés de financiamiento, que se establece también para cada uno de los supuestos. Todo esto es para ayudar el análisis por parte de ustedes. Como ya hemos dicho, la regularización de fiscalizaciones tiene un tratamiento especial para esta moratoria porque tiene más ventajas que entrar en el régimen general. Estamos hablando de sumas resultantes de la actividad fiscalizadora de la AFIP, obviamente por obligaciones siempre vencidas al 31 de agosto. Esta suma resultante de la actividad fiscalizadora debe resultar de los registros de los sistemas de la AFIP, o sea, el CEFI, el Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones. Y produce toda una serie de efectos que ustedes van a poder ver ahí, partiendo de la base que la discusión administrativa comienza con la notificación del ajuste detectado. Es decir, nosotros nos podemos encontrar ante una deuda de una fiscalización o de etapas posteriores porque terminó la fiscalización, porque no fue aceptada por el contribuyente, y entonces estamos en la determinación de oficio, en el Tribunal Fiscal, en la Cámara, etc. Y acá elaboramos otra tabla parecida a la anterior, pero esto que se aplica exclusivamente para los procesos de fiscalización. Vamos a ver acá que la cantidad de cuotas máximas es más favorable a los contribuyentes. La tabla la hemos hecho con el mismo esquema que la anterior. En lo que hace a la condonación de intereses, obviamente procede por las obligaciones que se cancelaron, ya lo hemos dicho, con anterioridad al 11 de noviembre. Procede la condonación de intereses resarcitorios y punitorios de los anticipos no ingresados
Insistimos, cuando la declaración jurada del periodo fiscal se encuentra vencida al 31 de agosto y presentada el 15 de marzo, con motivo de la ampliación que ya hemos mencionada, y la posterior repetición de las obligaciones de cancelación, obviamente implica la pérdida de la condonación. Hablando de condonación de intereses, en el régimen general, volvemos a destacar los tres grupos y ahí ustedes van a ver cómo opera la condonación de intereses. Es decir, los intereses que superen el porcentaje establecido en cada caso. Y acá señalamos la distinción entre el régimen general y el tema de las fiscalizaciones. Y entonces vemos, como en el caso de fiscalizaciones, la deuda resultante, en el caso de ser regularizado por este tipo, tiene el beneficio de una condonación mayor. En la liberación de multas y sanciones, ustedes lo tienen en este cuadro, pero es un poco la reiteración de lo que habíamos ya visto, igual que las multas en el régimen anterior. Lo mismo que pasa con las acciones penales. Por eso en las acciones penales nosotros acá estamos sistematizando todos los supuestos que se nos producen respecto del acogimiento al régimen, del rechazo al régimen, la cancelación total de la deuda a través de todos los mecanismos o la caducidad del régimen. En estos últimos cuadros sintetizamos la determinación de honorarios, cómo se hace la determinación. Muy importante este tema, honorarios en deudas en discusión contenciosa administrativa. Y entonces acá la reglamentación hace una distinción importante, porque si lo que estamos discutiendo son multas o intereses condonados exclusivamente, no corresponden los honorarios. Pero los demás supuestos que están a cargo del contribuyente como consecuencia del allanamiento o el desistimiento, hay una reducción, según los casos, del 30 o 50%. Importante es entonces este tema de la reducción que se ha establecido por los honorarios. Y en este cuadro también estamos para sistematizar el análisis de todos ustedes. ¿Cómo se hace para cancelar los honorarios, las cotas y el régimen de información que tiene toda una mecánica especial al respecto? Bueno, con esto entonces llegamos a completar la presentación de este esquema general de la moratoria que la vamos a complementar en la segunda parte con otros aspectos tal cual habíamos adelantado. Muchas gracias, Cecilia. Pasamos a las últimas preguntas, también sobre el tema moratoria. Ha habido una gran cantidad de preguntas. La primera está referida al IVA diferido. Nos están planteando acá que se rectifica una declaración jurada que es de agosto del 2017. Se incluye en la moratoria y la pregunta es si por esta razón se pierde el beneficio del IVA diferido. Bueno, acá lo que tenemos que ver si han cambiado las circunstancias o los requisitos para encuadrar en el IVA diferido. Ejemplo, si como consecuencia de la rectificación se están incluyendo ingresos y esos ingresos son de tal magnitud que supera los límites establecidos para el encuadramiento de las pymes dentro de las respectivas categorizaciones por actividades, bueno, obviamente haría que ese contribuyente quede fuera del encuadramiento como pymes y por lo tanto perdería el beneficio de lo que es el IVA diferido. O sea que tenemos que analizar en cada caso cuál es la razón por la cual se está practicando la rectificación de la declaración jurada. Hay otra pregunta que creo que esto es en función de la terminología que empleamos y nos pregunta qué significa la condonación general. Bueno, está bien la pregunta porque en realidad esto de condonación general no surge de las normas legales.
Nosotros cuando hicimos la presentación y hablamos de la condonación de intereses, dijimos que hay dos formas en que se pueda condonar. Una es la condonación del 100%, que esto se aplica para las obligaciones que estando incursas dentro de la moratoria se hayan cancelado con anterioridad a la vigencia, o sea, al 11 de noviembre del 2021. En ese caso, la condonación es del 100%. Los restantes supuestos, cuando no se da este supuesto y cuando corresponde la condonación, lo llamamos general porque responde a las características generales de la ley. Esta es la razón de ser general. Entonces, la general es todo el mecanismo establecido por las normas legales para que se pueda realizar la condonación. Diríamos que no corresponda al primer precepto, que es el 100% por obligaciones canceladas con anterioridad al 11 de noviembre. Hay otra pregunta que se refiere a si los aportes y contribuciones del régimen de seguridad social son objeto de regularización por parte de la moratoria. Sí, en realidad no hay ninguna prohibición que lo impida. Aquí estaríamos hablando de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social o de los aportes y contribuciones resultantes de una evasión previsional. Estos son dos tipos penales distintos, encuadran en dos categorías distintas y ambos serían objeto de regularización. Hay otra pregunta que me parece que tiene alguna relación también con la que contestó Marcelo Serra antes, se refiere a un consorcio de propietarios que se encuentra inscrito ante la AFIP. Nos preguntan qué tipo de sujeto sería a los efectos de la moratoria. Bueno, el consorcio de propietarios, ya esto lo aclaró también Marcelo antes, no está incluido dentro de esa nómina de la condonación general del artículo primero o artículo segundo. No puede ser pymes, porque esto se requiere que sea empresa para ser pyme, el consorcio no lo es. Tampoco es pequeño contribuyente persona humana según la FIP, porque no son personas humanas. Y entonces tenemos que concluir que el consorcio de propietarios responde a otro sujeto o demás sujeto o resto de sujetos. Hay otra pregunta que nos dice si es posible que el contribuyente vaya presentando las declaraciones juradas de los impuestos que oportunamente no se presentaron y hacer distintas presentaciones de moratoria o si se exige una presentación única. Esto creo que también lo hemos aclarado en la charla. No hay ninguna norma que establezca la presentación única, unificada. Quiere decir que el contribuyente puede optar por hacer varias presentaciones. Esa alternativa que se plantea de hacer varias presentaciones y en cada caso presentar las declaraciones impositivas que oportunamente no fueron presentadas es totalmente viable. Hay otra pregunta que se refiere al tema de la condonación de deudas, lo que también esto expuso Marcelo Serra. Está ese límite de los 100.000 pesos y la pregunta realmente muy interesante que se hace es a qué fecha se debe verificar ese requisito de los 100.000 pesos. Si es a la fecha de vigencia de la ley o es a la fecha de el acogimiento que haga el contribuyente. Más allá de que no es una norma que quedó claramente expuesta ni en la ley ni en la reglamentación, nuestra interpretación es que debería ser a la fecha de vigencia de la ley. ¿Y esto por qué razón? Porque se está dando un beneficio de condonación sujeto a un requisito, con lo cual es lógico que ese requisito, esa foto, sea al 11 de noviembre y no a la fecha de acogimiento, porque la fecha de acogimiento nada tiene que ver respecto de este tema. Hay otra pregunta, se presenta el caso de una sociedad anónima
la sociedad anónima cierra ejercicios en mayo del 2020, rectifica su declaración jurada, y hay un reclamo, o podría existirlo, sobre los anticipos del periodo fiscal 2021, y acá la pregunta es si estos están condonados. Bueno, son anticipos que tienen que estar vencidos al 31 de agosto, si esto es así, están condonados, y la condonación es por el régimen general, ¿no? Porque no se ha pagado con anterioridad. Hay otra pregunta que se refiere a una declaración jurada del 2021. Se presenta esta declaración jurada el 25 de octubre del 2021, o sea, ese vencimiento operó después del 31 de agosto, que es la fecha límite que ha establecido la ley. Y entonces nos preguntan, si esa declaración jurada se presentó antes del 11 de noviembre, si es posible ingresar en moratoria. Obviamente que no, porque acá el momento de la presentación no tiene ningún tipo de importancia. Acá lo que tiene importancia es el vencimiento de la declaración. Y si ese vencimiento operó después del 31 de agosto, queda fuera de moratoria con prescindencia del momento en que se pueda llegar a presentar. En otra pregunta nos están consultando por una persona humana. Esta persona humana no tiene la característica de pequeño contribuyente de la AFIP y sí reúne la característica de pyme por ser una empresa unipersonal. Bueno, si esto es así, será pyme y como tal va a regularizar en la moratoria. Una persona humana, nos dicen, rectifica la declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Qué tipo de contribuyente es? Bueno, tenemos que recurrir a todo lo que hemos hablado. Tenemos que ver, de acuerdo a los antecedentes, si tramitó el certificado, si es una pyme, si no lo es la pyme, si reviste las características siendo persona humana de pequeño contribuyente de la AFIP, si cumple todos los requisitos, y si nada de esto es cumplido, va a ser considerado como resto de contribuyentes. Nos preguntan también el tema de la caracterización para la adhesión PYME, se refiere a los pequeños contribuyentes de la AFIP. Bueno, los pequeños contribuyentes de la AFIP, para obtener algún beneficio adicional, podría a su vez solicitar la adhesión al régimen PYME. Pero siendo pequeño contribuyente de la AFIP, ya tiene la posibilidad de ingresar en la moratoria con los beneficios que hemos establecido. Hay otra pregunta, nos quedan dos más para cerrar esta serie de preguntas, y nos pregunta respecto de la condonación. Cuando se dice la condonación, interpreto que se está refiriendo a la condonación de los intereses, eventualmente de las multas. Y se refiere a una declaración jurada que se presentó, mejor dicho, que tiene efecto el hecho que se presente antes del 11 de noviembre o que se presente ahora con el acogimiento general. Bueno, primer aspecto que insistimos una vez más, debe cumplirse el requisito que el vencimiento opera hasta el 31 de agosto del 2021, porque si no, ya no entra en estos beneficios. Si esto es así, hay dos situaciones que ya lo hemos realizado en la presentación. Si la declaración jurada se presentó con anterioridad al 11 de noviembre, se aplica la condonación del 100% total. Pero si no se presentó la declaración jurada el 11 de noviembre, tenemos plazo hasta el momento del acogimiento, que es el 15 de marzo del año próximo, y en ese caso la condonación se va a aplicar según el mecanismo general que hemos mencionado. La última pregunta, una pregunta muy interesante que nos plantean, es cuál es la situación de los contribuyentes que no cumplieron con la obligación de depositar en término los aportes de seguridad social
y los aportes de obras sociales. Una pregunta realmente muy interesante que, dicho sea de paso, ha generado una copiosa jurisprudencia en materia penal tributaria, porque aquí hay una serie de aspectos que tenemos que destacar. Primer aspecto, cuando nosotros hablamos de los aportes SUS, estamos hablando de un hecho único. Y ese hecho único se refiere tanto a los aportes previsionales como a las obras sociales. Es decir, la sumatoria conforma y está destinado al SUS. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar a determinar la condición objetiva de punibilidad o el piso de punibilidad, tenemos que sumar ambos, porque ambos forman parte de ese hecho único que es el SUS, así está establecido en las normas correspondientes. Ahora bien, con esta enunciación general entramos en el problema. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente, cuando ingresamos en la moratoria, el contribuyente puede ingresar en la moratoria, pero exclusivamente sobre la primera parte. O sea, es un hecho único, pero a su vez ese hecho único el legislador lo dividió en dos, porque los aportes de seguridad social pueden ser regularizados con todos los beneficios que tiene la moratoria, pero no se puede regularizar las obras sociales. Insisto con esto, salvo que esa cancelación fue realizada con anterioridad al 11 de noviembre del 2021. Si el contribuyente pagó antes del 2021, corresponde, ya lo dijimos, la extinción de la acción penal, no solamente por los aportes previsionales, sino también por las obras sociales. Es decir, más allá que no hay un beneficio de ingreso en moratoria, sí hay un beneficio de extinción de la acción penal, en el único caso en que la obligación sea cancelada con anterioridad al 11 de noviembre del 2021. Si este no fuera el caso, o sea, si no hubo tal cancelación y el contribuyente incumplió con los aportes, acá nos encontramos con el problema. ¿Por qué razón? Porque por una partecita de ese hecho único que sería el SUS, por una partecita los aportes previsionales, el contribuyente lo puede regularizar, entra en la moratoria, tiene los beneficios y se le aplica la extinción de la acción penal. Pero por la otra partecita, que sería la obra social, no puede ingresar en moratoria y no puede tener ningún tipo de beneficios. Entonces, acá la pregunta, ¿y cuál es la interpretación de este tema? Bueno, la interpretación lo ha dado la jurisprudencia, tanto la Sala A como la Sala B, en la Cámara Nacional de Penal Económico, han llegado a una conclusión similar. La conclusión similar es que son hechos únicos, que el legislador los ha separado y que la interpretación que en estas características tan especiales había que darle para medir el tema obras sociales, las obras sociales a los efectos del piso de punibilidad tenemos que medirlas solas. O sea, separamos los aportes de seguridad social, que ya tienen la extinción de la acción penal porque entraron en la moratoria. Nos queda la obra social. Y esa obra social, esos importes mensuales de obra social, tenemos que compararlo contra los pisos de punibilidad. Si ese piso de punibilidad, como en muchos casos, no llega tal cual establece la ley, entonces desde ese punto de vista, en los procesos del trámite corresponderá el procesamiento, el sobreseimiento. Bueno, esta es entonces la posición, insisto, que la jurisprudencia ha interpretado respecto de este tema tan interesante que nos han consultado. Bueno, y ahora sí, llegamos al final de este ciclo, al final de este año. Nosotros, en nombre de todo este equipo que se ha desenvuelto en este año, al cual sumo al equipo de producción, al equipo técnico que nos han apoyado en todo este año, queremos agradecerle
a todos ustedes el hecho que hayan participado en estas reuniones. Son 10 reuniones que tenemos en el año, sacamos el 9 de febrero, así que nos quedan 10 reuniones en el año. Para nosotros ha sido un motivo de gran satisfacción el poder tener este contacto, más allá que los encuentros sean virtuales, pero desde nuestro punto de vista hemos puesto todo nuestro esfuerzo para dar a ustedes toda la información que ustedes se merecen, para llegar a un ejercicio de profesión con excelencia. Hacia eso estamos apuntando y por eso que reconocemos también el compromiso de ustedes de seguirnos en estas charlas. Les pedimos a todos ustedes que estén atentos a nuestros mensajes para las inscripciones que vamos a abrir ya para el año próximo, y obviamente nuestro saludo para todos ustedes, para todos los profesionales, para todas las familias, por las Navidades, por el Año Nuevo y para que podamos tener un mejor año el próximo 2022. Gracias, gracias a todos y hasta luego.